Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al programa de Quedamos en las Fuentes. En el anterior episodio hablamos de cáncer de mama, y en el capítulo de hoy hablaremos de lo mismo, pero de otro tipo de cáncer, en este caso del cáncer masculino. Es por ello que hoy nuestro invitado, que es enfermo del cáncer, nos contará su experiencia y de qué tipo de cáncer tiene. En primer lugar, hola Javier. Hola, muy buenas. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, soy Javier Alcázar Ortiz, soy una persona muy normal y en mi vida profesional me dedico al mundo inmobiliario y en mi vida no profesional me dedico a una asociación que hemos creado que se llama The Movement y que pretendemos visibilizar el cáncer masculino, el cáncer en general, pero hablar del cáncer masculino en particular. Y para que nuestros oyentes conozcan más de qué tipo de cáncer estamos hablando. Bueno, el cáncer masculino nos referimos a cánceres exclusivamente que padecemos los hombres. Bueno, exclusivamente no hay un tipo de cáncer que no, pero bueno, principalmente hablamos de cáncer de próstata, que es el que yo sufrí hace 3 añitos y pico, cuando tenía 46. Hablamos del cáncer de mama masculino, que también los hombres podemos tener cáncer de mama, el 1,5% de los cánceres de mama se dan en los hombres, del cáncer de testículo y del cáncer de pene. Pero sobre todo hablamos del cáncer de próstata porque es el cáncer que más se da en los hombres en nuestro país. Y bueno, echemos la mirada hacia atrás. ¿En qué año en qué año se te detectó la enfermedad? Pues me detectan el cáncer en el año 2021, en mayo, el 18 de mayo. Sí. Y me lo detectan de una forma casual, porque yo soy diabético. Entonces me someto a revisiones rutinarias con mi endocrino, con Javier Hacha, cada 4 o 5 meses. Entonces, en esa revisión rutinaria que me tocaba de la diabetes, me dice mi endocrino que estaba leyendo un artículo científico sobre la posible relación del cáncer de próstata y la diabetes. Entonces me dice hacerme una prueba que se llama el PSA y me la hago. Y a partir de ese momento en que me hacen la prueba, pues el límite de esa prueba para que sea todo normal tiene que ser entre 0 y 4 y a mí el índice me da 22. Entonces a partir de ese índice tan elevado, pues me hacen más pruebas rutinarias y me detectan el cáncer a los 46 años y en el año 2021. ¿Y cómo recuerdas ese momento en el que te dicen? Wow. Lo recuerdo con... A ver, ahora no te diría que con terror sí, pero con mucho miedo, porque a cualquier persona la palabra cáncer, yo creo que por no hablarlo tanto y no exteriorizarlo, pues lo vinculamos directamente a la muerte. Yo lo vinculé en ese momento a la muerte. Por mucha información que tengas del cáncer, en general, pues cuando te lo dicen en primera persona, pues lo primero que piensas es que te vas a morir. Aunque no sea así, porque hay algún tipo de cáncer que no tienes por qué morirte, ¿no? Pero lo primero que eso, y lo recuerdo pues con mucho miedo, lo recuerdo con mucho miedo. Sí, sí. Y cuando a uno le dicen la palabra cáncer, bueno, entiendo que se asocia automáticamente a la muerte, ¿cómo lo puede llegar a afrontar en la primera Bueno, vez? yo creo que cuando pasas por una enfermedad de este tipo o cualquier otra, antes hablábamos del ELA, por ejemplo, Sí. eh, pasas por estados. O sea, yo creo que lo primero que pasas es por el miedo, que acabamos de comentar, ¿no? Ese miedo atroz que tienes, sobre todo a lo desconocido, ¿no? Después pasas por el enfado, ¿no? El cabreo, ¿no? Es decir, ¿por qué me tiene que tocar a mí? ¿Por qué no? Y no a ese de ahí enfrente. Entonces es un cabreo quizá a veces irracional, pero es un cabreo. Después pasas por la fase de la aceptación, y esto ya depende de cada persona como sea, ¿no? Pasas por la fase de la aceptación y ya una vez que ya se ha aceptado la situación, pues cada uno se lo toma como puede o como decide tomárselo. Yo en mi caso pues decidí tomármelo de una manera, pues digamos que de lucha activa. Es verdad que yo también no he vivido un cáncer muy agresivo, es decir, a mí gracias a esa diabetes me lo detectaron precozmente, con lo cual a mí me operaron, me quitaron la próstata, vesículas seminales y ganglios linfáticos, pero no necesité de quimio ni radio. Con lo cual
Mi proceso, yo solo estuve 2 meses de baja, por ejemplo. Estuve un poquito. Hay otros tipos de cáncer y si te lo pillan en otros estadios, pues el proceso es mucho más largo. Con lo cual, esos procesos de cura o de sanación, llamémoslo así, pues son más largos, ¿no? Entonces yo tuve suerte. Entonces yo he decidido afrontar la enfermedad pues de una manera, yo creo que de lucha activa. Y de ahí nace la oportunidad de crear The Movement, que es una asociación maravillosa. ¿Cómo surge la idea de crear una asociación? Pues surge porque a mí cuando me detectan el cáncer, bueno, yo estaba pasando una época personal bastante complicada en muchos aspectos y yo me sentí muy solo. No solo porque no tenía gente, yo tenía mucha gente a mi alrededor, pero me sentí solo porque no había información. O sea, yo no tenía ningún referente masculino de mi edad, de 46 años, que hubiese padecido el cáncer. Es verdad que podemos identificar el cáncer de próstata, en este caso, con personas de mayor edad. O sea, la mediana en España del paciente de cáncer de próstata son los 70 años. A mí me tocó la lotería del cáncer 24 años de adelanto, ¿no? Entonces me sentí muy solo. No hay información. Y más porque los hombres o la sociedad en general no hablamos del cáncer y del cáncer masculino menos. Porque hay ciertos factores asociados al cáncer masculino, como es la disfunción eréctil o el llevar pañales, la incontinencia urinaria, que parece que socialmente, ¿cómo te diría?, que afecta directamente a la virilidad. Entonces, hablar de virilidad o de esa falta de virilidad, pues nos cuesta a los hombres. Entonces decidí crear The Movement a raíz de muchas experiencias personales. La primera vez que fui a hacer suelo pélvico, que yo no sabía que los hombres teníamos que hacer suelo pélvico. La primera vez que me hicieron un tacto rectal. La primera vez que me comentaron que en la operación de cáncer de próstata, por ejemplo, se te va a cortar el pene. Que nadie se alarme. No pasa nada y no es tan grave. O la primera vez de muchas situaciones que yo no sabía nada. Con lo cual decidí pues dar un paso adelante y decir lo que me ha pasado a mí, que esa falta de información, esa falta de que nadie hable del tema, pues quizá podíamos hacer algo, ¿no? Para hablar de una manera y además de una manera distinta y muy disruptiva. Entonces, la idea original viene de mis experiencias personales y luego junto a 5 amigos y amigas, entre ellas mi mujer, y hace un añito que decidimos montar The Movement. O sea que de ahí viene la idea original. ¿Y por qué crees que a los hombres nos cuesta hablar de esta enfermedad? O en general. A ver, yo creo que en general es más a los hombres, pero yo creo que socialmente es hombres y mujeres, ¿eh? Pero bueno, es principalmente a los hombres. Y principalmente a los hombres nos cuesta mucho exteriorizar. O sea, que un hombre le diga te quiero a un amigo simplemente o a su mujer, parece que nos cuesta más, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, son muchas más abiertas en ese sentido. Incluso en el asociacionismo, ¿no? Son mucho más abiertas. Y luego la causa principal, yo creo que es lo que te he comentado antes. Que un hombre diga públicamente que lleva pañales, pues no es fácil. No es fácil. Sobre todo porque en los entornos masculinos, sobre todo, pues lo que te decía antes, esa virilidad, ¿no? Es como que se te pueden reír los amigos, ¿no? O decir que yo soy más macho o menos macho, cuando es una estupidez como un templo, ¿no? Y luego yo creo que la sociedad, por los inputs que recibimos, sociales desde muchos estamentos, o sea, de todo tipo, pues bueno, aún estamos anclados en épocas pasadas. Yo creo que la gente joven, como eres tú, yo creo que esto ya lo veis de otra manera mucho más distinta. Y, por ejemplo, hablar de sexo, hablar de todos los temas de afectivos, lo veis desde otra perspectiva y lo tratáis con mucha más naturalidad, que creo que es lo que hay que hacer. Bueno, volviendo a tu asociación, desde la asociación, ¿qué valores intentan promover? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, primero, a ver, nosotros somos una asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. El 16 de octubre del 2023 conseguimos la inscripción. Y teníamos claros 3 principios fundamentales. Primero decir que yo no me veo como una asociación, sino lo veo más bien como un movimiento. De hecho, el nombre de Movement viene a reflejar el movimiento de los hombres, ¿no? Un juego de palabras en inglés. Y lo veo más como una evolución de una asociación al uso. De hecho, nos decimos y denominamos como la evolución y una asociación no al uso. Y tenemos 3 pilares fundamentales. Uno es la visibilización. Y de una manera distinta y disruptiva. ¿Por qué la visibilización? Porque, mira, yo creo que tenemos que aprender mucho del cáncer de mama femenino, que es el más visible hoy en día en nuestro país y seguramente a nivel mundial.
las mujeres nos llevan 30 años de adelanto en todo esto. Entonces yo creo que tenemos que mamar de sus fuentes y lo tenemos que hacer de una manera distinta. ¿Por qué de una manera distinta? Porque a los hombres nos cuesta exteriorizar. Y hoy en día, y lo digo abiertamente, yo creo que los hombres estamos, no digo que mal vistos, pero ciertas cosas están mal vistas de los hombres. Entonces yo creo que para hablar sobre cáncer masculino y que los hombres y las mujeres hablemos, porque esto no es una asociación de hombres, para hombres, esto es una asociación de hombres y mujeres, y lo digo bien claro. Pues yo creo que lo tenemos que hacer de una manera distinta. Otra cosa que hacemos y que fomentamos muchísimo es la detección precoz y la prevención. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, existe un cribado de cáncer de mama. Es decir, todas las mujeres a los 50 años van a recibir una notificación del Sistema Nacional de Seguridad Social en la que les van a decir que se vayan a hacer unas pruebas. Del cáncer colorectal también. Y del cáncer de próstata no existe ese cribado. Y yo creo que antes, fuera de micrófono, hemos hablado. El cáncer de mama cada año de mujeres se dan unos 35.000 casos. Pero es que del cáncer de próstata, y yo creo que es un dato muy, muy desconocido, se dan casi 35.000 casos igual. Y fallecen 6.000 hombres al año por cáncer de próstata. Entonces las cifras son muy bestias. Y no existe un cribado de próstata. Con lo cual nosotros abogamos porque la única forma que creemos hoy en día que se haga un cribado de cáncer de próstata a través del mundo empresarial. ¿Y por qué? Porque los empresarios autónomos tienen obligación de ofrecer a sus empleados un seguro médico. Y en ese seguro médico se puede meter la prueba del PSA, este índice que te he comentado que gracias a mí me lo detectaron, y el coste es irrisorio. Y no es un coste, hay que mirarlo como una inversión, ¿no? Entonces, lo que fomentamos es firmar acuerdos con las empresas para que en sus protocolos de salud incluyan el marcador PSA a los varones mayores de 50 años. O en ciertos casos de 45, ¿vale? Y la tercera parte fundamental es recaudar investigación contra el cáncer. O sea, dinero para investigación contra el cáncer. Una parte fundamental. Y otras cosas que hacemos, también muy enfocada sobre todo a la educación. Damos charlas en colegios, en escuelas, en institutos, en empresas. Y luego fomentamos hábitos de vida saludable, tanto para pacientes de nuestra asociación como acompañantes. Es decir, por ejemplo, ahora hemos becado a 20 pacientes para, durante 6 meses van a recibir gratuitamente 2 horas a la semana de ejercicio físico. Un acuerdo con una empresa que se llama Naturfit y vamos a fomentar el ejercicio físico de fuerza para pacientes de cáncer de próstata. Entonces, bueno, hacemos muchas acciones, quizá distintas de lo que sería una asociación al uso, pero bueno, hacemos muchas acciones. Ayer pude acudir a vuestra gala y bueno, ahora que hablas de la parte de la alimentación y bueno, hubo uno de los exponentes que era un nutricionista, otro empresario y al final, ¿y crees que, bueno, hubo también deportistas bueno, en el parte que se dedicaban a correr y demás? ¿Crees que es fundamental para prevenir la alimentación y hacer deporte? A ver, yo creo que ya no solo por el cáncer ni otras enfermedades, yo creo que para la vida en general de una persona el hacer deporte y el comer nutritivamente es fundamental. Pero es que es verdad que una alimentación adecuada, por ejemplo, y una alimentación saludable, que no quiero decir saludable que sea prohibirte comer carne. Lo que hay que hacer es comer carne, pues bueno, en su justa medida, hacer una alimentación más rica en vegetales, en legumbres. Pues todo eso sí que ayuda a prevenir y sí que ayuda a no comprar boletos, ¿vale? Para que puedas padecer un cáncer. El cáncer de próstata no se sabe el origen. Solo el 10% de los cánceres de próstata, por ejemplo, vienen de origen genético, es decir, por herencia de padres, abuelos y demás, ¿no? Pero el resto no se sabe el origen. Con lo cual, para hacer que no tengamos boletos para sufrir el cáncer, por ejemplo, es la alimentación. Y luego el ejercicio físico es fundamental, fundamental. Una vez que, para prevenir el cáncer también, pero también una vez que te han detectado un cáncer y estás en un proceso de tratamiento oncológico, se recomienda que tengas ejercicios y sobre todo ejercicios de fuerza. O sea que es fundamental. Hábitos de vida saludables. Y a ese, bueno, hombre, marido o hermano que le acaban de detectar la enfermedad, ¿qué le aconsejas o qué le recomiendas? Al paciente que se lo Sí. acaban de detectar. ¿Cómo afrontarlo? Eso Bueno, por mucho que yo le diga que lo afronte con serenidad, no lo va a afrontar con serenidad, ¿vale?
porque afrontar esta noticia es complicada, es complicada. Entonces, yo a todo el mundo lo que le digo, primero que no miren internet el primer día que se lo digan, ¿vale? No mires nada. Lo primero que confíe mucho en los médicos, ¿vale? Porque yo creo que en España, por ejemplo, tenemos un sistema sanitario maravilloso y tenemos unos médicos excepcionales. Bueno, médicos, enfermeras, todo lo que conlleva el cuidado del paciente en las enfermedades es maravilloso. Le aconsejo que hable mucho con su familia, su entorno, sus amigos y que se apoye en ellos, que se apoye en ellos. Le aconsejo que no se culpe de nada, porque a mí me pasó y yo creo que a muchos pacientes nos pasa que incluso te culpas de haber tenido el cáncer. O sea, te puedes culpar incluso de decir, pues si no hubiese salido tanto de farra una noche, si no hubiese fumado, si no hubiese... Y el cáncer es que te elige a ti, tú no eliges al cáncer, te quiero decir. Entonces, al final, esa culpabilidad que puedes llegar a sentir, pues que no sientas esa culpa porque no es culpa tuya. Y luego que el cáncer es una carrera a largo plazo, con lo cual hay que tomarse el cáncer con mesura, darse tiempo a uno mismo, a encontrarse a sí mismo, darse tiempo a recuperarse. Yo creo que no hay que tener prisa. No hay que tener prisa. Hay que dejarte escuchar a ti mismo y escuchar a los que saben de esto, ¿no? Y luego también creo que es importante que las personas que tenemos alrededor, los pacientes, todas las personas que tenemos alrededor, también hay que darles un mensaje de que a veces no esperamos nada de ellos, o sea, y lo único que queremos es que estén ahí, porque muchas veces el cuidador, el familiar que está a tu lado, pues incluso lo pasa peor que tú, ¿no? Y entonces igual quiere hacer cosas y te dice incluso frases que las dicen con todo el cariño. O sea, por ejemplo, una frase que es típica que te digan, es decir, no pasa nada que de esta salimos. Pues bueno, sí que pasa lo primero, puede ser que no salgas. Y yo creo que esas frases que son positivas y se hacen desde el cariño, pues yo creo que esas frases hay que... Entonces, lo único que les pedimos a la gente que nos acompaña es estate ahí. O sea, tú ya me notarás cuando yo quiera hablar, cuando quiera compartir un silencio contigo, que los silencios también hay que escucharlos. Y eso, entonces, bueno, creo que también hay que cuidar al cuidador. Desde el sistema sanitario, por ejemplo, hay que cuidarles mucho, porque es una labor dura también. Bueno, ayer es que en la gala ayer pude aprender muchas cosas. Hubo, uno de los que estaba exponiendo que comentó, pues eso, que en su momento cuando se lo detectaron, pues decidió comunicárselo a sus, empleados o a su alrededor. A su equipo directivo. A su equipo. ¿Crees que desde el mundo laboral o desde el entorno en general nos cuesta como que nos cuesta comunicarlo o que tenemos... Sí, mira, el que comentó esto ayer era Miguel Marzo, que es el presidente de COE Aragón, ¿vale? Es un estamento, pues bueno, muy importante en el mundo empresarial a nivel nacional, y luego en Aragón Miguel tiene un peso específico porque ha sido un alto directivo de una gran empresa como fue Picolín, ¿vale? Entonces, hace poco además en la Asociación de Directivos y Empresarios de Aragón, que el otro día fue su gala, han lanzado una guía del bienestar emocional del directivo. Y a mí me hicieron escribir un artículo, me pidieron que escribiese un artículo, que lo hice encantado, y el artículo se llamaba Antes persona que directivo. Y hablábamos de esto que para mí es fundamental, primero, que el directivo, que es una persona, o sea, no es nadie más, lo que tiene que comunicar, yo creo que desde mi punto de vista, es a su equipo más directo, ya sea equipo por arriba o equipo por abajo, tiene que comunicar estas situaciones, y no por un hecho de decir, pobrecito que estoy aquí, o al revés. Tiene que comunicarlo porque yo creo que al final la empresa es tu familia, o sea, pasamos más horas en el trabajo que con nuestras propias familias, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que la gente de alrededor lo sepa por un hecho, porque lo que hablábamos de los silencios antes, igual es bueno que tu equipo lo sepa porque tú vas a faltar al trabajo, es que vas a faltar al trabajo. Tu estado de ánimo va a cambiar porque vas a estar en unos picos de estado de ánimo bastante potentes. Entonces es bueno. Y luego desde el mundo de vista empresarial, yo creo que la empresa se tiene que involucrar en el cuidado de su empleado. Al final el empleado, como digo, es la familia de la empresa, es la que te está ayudando a crecer, es la que tus márgenes económicos
estás haciendo que aumenten, ¿no? Entonces, para mí es fundamental cuidar al empleado, porque son personas. Y hablando egoístamente y desde el punto de vista empresarial, cuanto más contento esté un empleado, cuanto más le cuide, cuanto más crea y se sienta identificado con la responsabilidad social corporativa de la empresa, con la cultura empresarial, pues más va a producir. Y eso va a llevar directamente a que los resultados de la empresa aumenten. Con lo cual, para mí, desde el punto de vista empresarial, tienen que apoyar al empleado. Pero más allá de eso, la empresa tiene un poder de comunicación a la sociedad, y me da igual el tipo de empresa que sea, muy bestia. O sea, a través de sus departamentos de marketing, de comunicación interna, de comunicación externa, la empresa puede hacer mucho, muy bien en hacer que hablemos de cáncer. Y hablar de cáncer se traduce directamente en salvar vidas. En salvar vidas directamente. Mira, ya a mí cuando me detectaron el cáncer a los 46 años, yo tenía un amigo que era director general de una empresa. Y como yo he contado todo mi proceso entero y todo lo que me ha pasado, pues mi amigo implantó el PSA a todos sus empleados. Y detectaron 6 casos de cáncer de próstata. A 6. Esa detección precoz conlleva una cosa. En el cáncer de próstata, por ejemplo, si te lo detectan precozmente, el índice de supervivencia a 5 años está casi en el 85-86%. Y eso conlleva que estamos salvando vidas. Por eso te digo que al final la empresa, tanto interna como externamente, tiene una capacidad abrumadora de hablar sobre esto y directamente salvar vidas. Sí, porque, bueno, que lo comentó ayer el señor, que pues eso, que tampoco suponía mucho costo. Mucho coste, No, es que, mira, el que era coste de remoto. esa prueba que además es un análisis de sangre, que muchas veces hemos identificado que para detectar el cáncer es un tacto rectal, el tan temido tacto rectal. Esto es un análisis de sangre, que te puede variar entre 10 y 16 euros por año. Y, hombre, que tú lo miras, simplemente hay que mirar un hecho. Si te detecta precozmente el cáncer, tú calcula la baja laboral que supone comparada con que detecten a una persona un cáncer ya en otros estados, que esa baja puede ser de 6 meses, un año. El coste empresarial es infinitamente superior en este último caso. Si te detectan precozmente, el coste empresarial es muy bajo, ¿no? Con lo cual, ya desde el punto de vista empresarial, ya no coste, es una inversión ridícula. Ridícula, con lo cual las empresas tienen que invertir dinero en esto. Y ya no solo en el marcador del PSA, sino en marcadores tumorales, que el coste de verdad que es ínfimo. ¿Y crees que desde el sector laboral hay empatía o que se solidarizan cuando un trabajador o trabajadora les anuncia que, pues que se le ha detectado dicha enfermedad? Bueno, yo creo que nos queda un largo camino. A ver cómo digo esto sin herir sensibilidades. A ver, yo creo que por ser humano, cuando oímos la palabra cáncer en terceras personas, pues a ver, somos seres humanos, ¿no? Y como tenemos el cáncer asociado a lo que decíamos antes, la muerte, pues bueno, te suele tocar algo la patata. Cambia la situación cuando te toca en primera persona, ¿vale? Te cambia la situación. Entonces, eso ya como que si estás en una empresa y lo hablas abiertamente en la empresa, pues te cambia la percepción y ya te vuelves en un comunicador de la palabra cáncer y de cómo esto. Mira, hay un dato empresarial que me enteré el otro día que yo no lo sabía. Solo el 1% del tejido empresarial en España, por ejemplo, le hace el PSA a los trabajadores en su empresa, que me parece un dato bestial. Es decir, al 99% del tejido empresarial no lo hace, que es un dato muy bestia. Entonces, cuando a una persona en su entorno laboral se produce estas situaciones de cáncer de tus compañeros, pues seguramente se va a producir una situación primero de, ¿cómo te diría yo? Quizá de pena, ¿no? Que yo creo que ningún paciente de cáncer queremos que dar pena, ¿no? Lo que queremos es, oye, que nos trates normalmente, simplemente que sientas que voy a fallar, que mi trabajo seguramente se va a ver reducido a la mitad, reducido no a la mitad, sino a una cuarta parte, que voy a faltar muchas horas de trabajo por el tratamiento. Pero eso. Pero sí que es verdad que yo creo que el mundo empresarial está mucho más concienciado, primero con el cuidado del empleado y después en aplicar políticas de responsabilidad social corporativa que vayan encaminadas hacia eso. Sobre todo porque muchas veces se fijan o nos fijamos en el cliente externo, ¿vale? Como es el cliente que compra nuestros productos, pero no nos fijamos en el cliente interno, en nuestros empleados. Y yo creo que eso está cambiando y estoy muy agradecido a que eso esté pasando. Y volviendo, bueno, a lo tuyo, ¿cómo recuerdas? Bueno, supongo que
¿En qué estado estás? Me refiero, en plan de que... En la enfermedad, pues, a ver, yo estoy ahora en revisiones cada 3 meses. Hace poquito, pues ese indicador del PSA me ha subido y me han hecho otra prueba que ha salido negativa. Estoy pendiente de otra prueba, pero bueno, yo físicamente me encuentro muy bien, ¿no? Entonces, bueno, estoy bien y estoy de revisiones. Entonces, pues bueno, si algún día llegase a pasar algo, porque yo creo que es otra cosa que todos los pacientes de cáncer pensamos, que el cáncer puede volver, pues bueno, lo bueno es que como estamos sometidos a una revisión tan seguida, tan bestia, pues eso es bueno, ¿no? Entonces, lo bueno es que si me llega a detectar algo, pues bueno, es cuestión de atacarlo y luchar contra ello. Pero bueno, yo me encuentro muy bien, Y la parte psicológica es muy importante, me refiero, en plan de que podéis llegar a contar con algún tipo de ayuda, en plan de que si os lo ofrecen o tenéis como paciente os lo tenéis que buscar. Nos lo tenemos que buscar. De hecho, es una de las peleas que desde que a mí bueno, a todo el mundo que le ha pasado esto, ¿eh? Pero una de las peleas que tenemos en la asociación, y en enero tuvimos con el Hospital Miguel Servet una charla que estuvimos muchos equipos médicos de distintos ámbitos hablando de todo esto, es que creemos, y esto están de acuerdo todas las asociaciones, que cuando te detectan el cáncer, cuando te van a dar esa noticia y en todo el proceso siguiente, debería haber aquí al lado un psicooncólogo que te ayude a pasar ese camino, ese miedo que hablábamos, ese cabreo, a transitar toda esa soledad que sientes de una manera que tú no sabes, porque no sabes a lo que te afecta, a lo que te vas a enfrentar. Es muy difícil, no lo sabes. Con lo cual una ayuda psicológica es fundamental. Y hoy en día esa ayuda psicológica pues no te la ofrecen, lamentablemente. Con lo cual tienes que recurrir seguramente a psicólogos externos, al sistema sanitario y ya está. Es complicado. Pero bueno, yo espero y aspiro a que eso en el futuro cambie.